Amigos televidentes, ¿qué tal? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña Daniela Díaz, ella es nutricionista. Daniela, bienvenida a las pantallas de PTV, su programa Medicina al Día. ¿Cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por este espacio, todo bastante bien. Me alegro, y principalmente para brindar esa educación a nuestros amables televidentes y precisamente un tema que tiene mucha importancia y es la alimentación consciente en el adulto mayor, Daniela. Y para iniciar este programa me gustaría conocer un poco sobre la importancia que tiene este tema para la sociedad. Claro, el adulto mayor es algo en donde nadie se escapa, es un tema que me gusta bastante porque todos vamos a envejecer y debemos aprender cómo hacerlo desde este momento, debemos aprender cómo nutrirnos para llegar fuertes a la tercera edad. Tengo entendido que cuando llegamos o hablamos ya del adulto mayor, tercera edad, es de una edad en específico. Pero para que quede claro, Daniela, ¿cuál sería esa edad y ya qué cambia en nosotros? Claro, según la Organización Mundial de la Salud, ya la tercera edad o el adulto mayor se considera a partir de los 59 años, 60 años, y tenemos que tomar en cuenta que hay cambios fisiológicos, que esto es lo que más nos interesa en cuanto a nutrición y también la salud. En ese sentido, hablemos ya entonces de la nutrición como tal, esos cambios que debe haber para optimizar nuestro cuerpo, que esté en buen estado, porque nosotros al cumplir cierta edad va a haber muchos cambios fisiológicos, físicamente, mentalmente, y nuestra alimentación, como ustedes expertos en la materia, lo han indicado muchas veces, debe mejorar también. Claro, tenemos que tomar en cuenta, muchas veces nos enfocamos solamente en lo físico, pero dentro también hay varios cambios. Lo principal que vemos es la pérdida de masa muscular, a lo que le llamamos sarcopenia, que esto es donde se pierde masa muscular. También hay digamos que disminución en el apetito, también tenemos pérdidas en los dientes o pérdidas de piezas dentales y hay que hacer cambios de textura. También entonces muchas veces tenemos que recurrir a una suplementación porque se disminuye la absorción de muchos nutrientes, en especial la B12, que es muy importante. En casa podemos a veces observar que el adulto tiende a tener la hemoglobina un poco baja, pero es que ya ciertos componentes van disminuyendo. También el adulto se puede ver que se llena más rápido y esto es algo que muchas veces nos preocupa porque vemos que ya comienzan a dejar la comida, hay muchas veces que la textura no es suficiente y hay que cambiarla. En ese sentido, ¿cómo influye entonces la alimentación? Por todo lo que usted ha mencionado, el tema del calcio de los huesos, y el tema muscular también. ¿Cómo las personas, en este caso los adultos mayores, deben preparar una buena alimentación? Esto definiéndolo en un plato ya como tal. Claro, es muy importante, el plato para nosotros debe ser balanceado, ni mucho carbohidrato. En carbohidratos nos enfocamos en el arroz, la papa, todos estos tubérculos, nos enfocamos en esa parte. Tiene que estar presente la proteína, que es digamos que es uno de los nutrientes principales para evitar esta pérdida de masa muscular y también nos da la vitamina B12 y calcio. Los vegetales que nos dan los minerales, minerales y las vitaminas, que es muy importante. Debe ser un plato colorido para llamar la atención, no solamente visual, porque uno come principalmente por los ojos y el sabor, que ese es otro de los cambios que se ve en el adulto. El adulto mayor tiende también a tener estos cambios en el gusto y también en el olfato. Entonces hay que de repente como darle un poquito más del sabor, también teniendo en cuenta el sodio o la sal, porque muchos ya tienden a tener problemas de hipertensión. Entonces hay que cuidar esa parte. Tiene que ser un plato, igual podemos verlo en el fondo, un plato donde hay, digamos que la mayor parte, el carbohidrato o los vegetales, más que todo vegetales, donde vamos a tener
vitaminas y los minerales, como te mencioné anteriormente. Y en la tercera, digamos que lo dividimos en 4, la mitad son vegetales, un cuarto proteína y un cuarto van a ser para los carbohidratos. ¿Esta alimentación debe ser diaria? O sea, este complemento, como usted menciona, vegetales, carbohidratos, proteínas, debe ser diariamente la alimentación que debe tener un adulto mayor. Correcto. Diariamente debemos tener estos nutrientes, digamos que son los principales. Carbohidratos, proteínas, también los vegetales, frutas, muy importante, porque también nos proveen la fibra. La fibra es muy importante en el tema del estreñimiento en el adulto mayor, que por ciertos fármacos o por ciertos medicamentos tienden a tener un estreñimiento. Y el agua siempre presente también. Las grasas son importantes, a pesar de que uno muchas veces lo aleja. Las grasas buenas, como el aguacate, el aceite de oliva, también las nueces o almendras, nos proveen esas grasas buenas, como le llamamos, que nos ayudan también en el cuerpo. Usted tocó un punto bastante importante y tenía ya al inicio de la entrevista y hablaba, bueno, y la pérdida de apetito por parte de los adultos mayores. ¿Por qué se tiende este tema, esta situación precisamente ya en los abuelitas que no comen mucho, les cuesta comer, tal vez, por decirlo de esta manera, son bastante mañosos para comer cualquier tipo de alimento? Entonces, constantemente está la preocupación de los familiares y el acompañante. Bueno, pero tienes que comer, porque si no, se va a enfermar. Sí, así es. Lo importante es no forzar. Porque donde forzamos ya hay un rechazo, el adulto, regresamos a ser niños. Entonces, cuando ya forzamos, se puede crear ese rechazo al alimento y se hace entonces como un ciclo. Lo ideal es ir descartando. ¿Será que no estamos comiendo por algún problema en la textura? ¿Será que estamos dejando de comer por el sabor que no es agradable? Son cosas que hay que ir viendo y claro, en consulta, cuando estamos en consulta, lo vamos descartando. Vamos probando si hay que espesar un poco más el alimento, si hay que triturar un poquito más, todo eso se va descartando. Se dice mucho que los adultos mayores deben comer algún tipo de alimentos como sopita, puré, todo que esté, o también batidos, parte líquida, obviamente también por la dictadura de muchos. ¿Esto es real? ¿Esto es verdad? Digamos que es una alimentación que debe seguir los adultos mayores. Claro, podemos crear digamos que una pasta o una crema a partir del alimento como tal. Preferir que, digamos, tenemos que hervir el alimento y luego convertirlo en un puré, pero no obviar o no dejar que sea el alimento como tal. Muchas veces vamos al supermercado y agarramos ya algo preparado donde está modificado y puede tener aditivos que a la larga puede causar problemas. Entonces, sí es importante que sea el propio alimento, modificándole la textura, adaptándolo a como el adulto mayor lo prefiera o lo pueda tolerar. También están los hábitos. Digamos que al ser adulto mayor, uno mantiene ciertos hábitos que ha tenido durante su juventud. La alimentación, una mala alimentación, también el consumo de bebidas alcohólicas, también el uso de cigarrillos. ¿Cómo afecta también esto la buena salud alimenticia de un adulto mayor? O sea, no lo dejo pasar porque tal vez es una realidad que esté actualmente. Claro, y es algo que hay que, digamos que comenzar a disminuir desde este momento, porque tener un consumo excesivo de alcohol puede tener a la larga problemas en el hígado, que es uno de los principales factores. El uso de cigarrillos también, problemas en los pulmones, y todo esto también va ocasionando, digamos que problemas fisiológicos, puede causar cáncer, todo esto, que es algo que debemos evitar. Claro. Y ya para cuando estemos en la edad adulta, el adulto mayor, llegar fuertes, no llegar con todo este arrastre que hemos cargado desde la juventud. Usted tocó también un tema interesante, y es el de la hidratación.
¿Qué tan importante es la hidratación? O sea, la hidratación es muy importante para todas las edades, pero en este caso estamos hablando de los adultos mayores, en cómo influye la hidratación en el sistema, en el cuerpo de estas personas. Claro, la hidratación es fundamental en toda la etapa de la vida, desde que somos bebés hasta el adulto mayor. Muchas veces hay que jugar esa parte, hay que inventar muchas cosas, porque como mencionamos, el adulto mayor pierde muchas veces la parte del gusto, claro, y no le encuentra sentido a por qué tomar agua, pero sí es muy importante. 6 a 8 vasos al día es como una regla que se tiene estipulada, pero ya cuando sentimos sed, ya estamos deshidratados. Y eso es lo que debemos evitar, porque si no se muestra en la piel. Hay resequedad, hay problemas incluso para ir al baño, se puede ver en tanto al estreñimiento como en infecciones urinarias, porque se crea como un foco de bacterias. Entonces, por eso es importante estar hidratándolos constantemente. Digamos que cada hora un vaso de agua de 8 onzas, lo principal, pero si puede ser más, perfecto. Y si el adulto tiende a no gustarle el agua porque no tiene sabor, lo ideal es saborizarlo, no ni con sobrecitos de suco, de tal, sino con la misma fruta. Buscar esta opción que es un poco más natural y también, digamos que nos vamos por la parte que le estamos implementando frutas. Entonces es como un ganar-ganar. Gano porque le estoy dando la hidratación y también porque se le está dando las frutas. Me gustaría abonar un poquito más sobre el tema de la hidratación y ultimar esos detalles, ¿no? Pero vamos a conversarlo después de regresar de un cambio comercial. Te mantengas al tanto de su programa Medicina al Día. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía de Daniela Díaz, ella es nutricionista. Daniela, antes de ir a un cambio comercial, hablamos un poco sobre la importancia de la hidratación y me comentabas que la hidratación es muy importante precisamente en los adultos mayores, esa cantidad de consumo de agua diariamente que deben tener. Pero existen cambios y tal vez no le vaya a gustar porque no tengan ese sabor que les agrade precisamente a los adultos mayores. Pero también está el tema del consumo de muchos jugos que le pueden dar a las personas de cierta edad. ¿Qué tan dañinos pueden ser? Claro, como vemos que muchas veces no hay esa aceptación al agua, nos vamos al jugo pensando que igual es líquido. Claro, es líquido, pero ese líquido para estar, digamos que en una estantería, en un supermercado, debe ser conservado. ¿Con qué lo conservamos? Con químicos, aditivos o hasta azúcar. Y muchas veces podemos ver en el etiquetado, eso es lo que debemos ver, el etiquetado nutricional, que tiene hasta 40 gramos de azúcar y eso es exceso. Esto a la larga, si vamos dándole un día, 2 días, 3 días, y así nos vamos hasta que 5 o 6 años, hasta más, puede llevar a tener una diabetes, a crear esa diabetes. Me llama la atención el tema del etiquetado nutricional. Actualmente o hoy en día las personas le toman la debida importancia a este tema, obviamente por lo que van a consumir, los alimentos que van a ingerir, no solamente en adultos mayores, sino personas de cualquier edad. Exactamente, y me alegra cuando voy al supermercado y veo que estamos leyendo las etiquetas, los ingredientes. Es algo que debemos aprender a fijarnos, porque ahí nos va a decir qué es lo que contiene, cuánto contiene, de qué producto, de qué ingrediente. Entonces eso debemos aprenderlo a leer y es algo que de verdad tiene mucha importancia. ¿Cuáles son esos alimentos que no deben faltar? Es decir, cuando vamos al supermercado, obligatoriamente debo agarrar este alimento, debo agarrar este vegetal, esta fruta, porque va a ser fuente de vitamina, fuente de
primordial en nuestra alimentación. ¿Cuáles serían esos alimentos que no deben faltar en el plato del adulto mayor? Exactamente. Digamos que nunca, nunca, nunca debe faltar las proteínas. Proteínas magras o a magras le llamamos que son sin grasa prácticamente o bajas en grasa. Pollos, el pavo, digamos que también el huevo, muy importante, muchas veces lo echamos a un lado porque decimos no, me va a subir el colesterol, pero no es cierto. Tendríamos que consumirnos una cantidad muy excesiva de huevo en un solo día para que esto suceda. Entonces esto es algo que es rápido de preparar y no debe faltar. Pescados también son muy importantes y es carne blanca, es una carne bastante saludable. También los vegetales, digamos que preferimos los que son de color verde, no dejar al lado, debe haber color. En una ensalada debe haber color porque si no se va a ver muy aburrida. Entonces los vegetales de color verde nos proporcionan bastante lo que es el hierro, también nos dan vitamina C, frutas muy importante también, por lo menos darle las de mayor tolerancia. Sabemos que muchas veces el adulto le cuesta morder una manzana, digamos que preferir picarla, un guineo, unas uvas, todo esto nos va a ayudar a tener la fibra. En cuanto a los carbohidratos, preferir que sean integrales, un pan integral con semillas, el arroz, más que todo no es el alimento, sino la cantidad en que se la damos. Preferir dar, digamos que la recomendación es 1/3 a media taza. Entonces, tener en casa esas cucharitas, esas cucharas de medir que nos van a ayudar nos va a facilitar esta parte. Usted toca el tema de las frutas y me interesa bastante este tema, más que nada por lo que se ha mencionado, bueno, ciertas frutas a cierta cantidad de azúcar. Esto es muy importante para la alimentación también del adulto mayor. ¿Cómo influyen las frutas o qué cantidad de frutas deben consumir y la hora también que deben consumirlas? Sí, claro. Digamos que la fruta no tiene tampoco el problema, sino la cantidad en la que se la damos. Sí hay algunas frutas que tienen más azúcar que otras. Digamos que el guineo, cuando ya está más maduro, tiene más azúcar que un guineo más entre verde y también el maduro. Exactamente. Entonces, hay que saber, tenemos la facilidad actualmente del internet, podemos buscar a veces esta lista de alimentos o de frutas que tienen más azúcar. Entonces ahí ya tenemos una guía. La manzana también, una manzana verde, es un poquito más tolerable en cuanto a azúcar. Las uvas son bastante importantes. Entonces ahí tenemos variedad. Y en cuanto a la hora, yo recomiendo darlas digamos en la mañana, en una merienda, almuerzo y también en la tarde. Pero digamos que después de las 6 es mejor evitarla para, digamos, esa cantidad de azúcar. También tenemos que tomar en cuenta en pacientes, en personas que tienen diabetes. Esos son factores también que hay que tomar en cuenta. Para acá quiere decir que se deje de consumir, sino que debe ser en cierta hora y cierta cantidad específica. Correcto, exactamente. Hay que tomar en cuenta esas características. Es momento de hablar de los suplementos, Daniela, y esto lo pregunto porque tal vez muchos adultos mayores les recomiendan algunos suplementos, pero antes de iniciar y preguntarle cuáles son esos suplementos que deben ingerir, me gustaría conocer la función del suplemento. Claro, el suplemento, como lo dice su nombre, es suplir. También le llamamos complemento alimenticio porque es ayudar a la alimentación, es complementarla. No es que esto nos va a sustituir la alimentación, sino que va a ayudarla. Entonces, sí es muy importante, lo que tenemos que resaltar es no autosuplementarnos, porque muchas veces eso, digamos que nos autosuplementamos con calcio,
resulta que a veces no es necesario. La alimentación puede ser óptima, pero ahí es donde entramos entonces a la consulta, en donde se le hacen estos exámenes muchas veces de sangre preferiblemente, y ahí determinamos qué es lo que nos hace falta. También muchas veces el adulto mayor sí tiene que tener una suplementación con vitamina D, porque no tiene la facilidad muchas veces de salir de casa, y en un lugar, digamos que en una casa no recibimos mucha luz. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. También, como mencioné al principio, la vitamina B12 se tiende a disminuir su absorción, claro. Es más complicada que el cuerpo la absorba, entonces también puede llevar una suplementación. Y también con la proteína, si no hacemos suficiente actividad física o terapias, puede llevar una suplementación con proteínas. Ahora bien, en cuanto al suplemento, esto aplica para todos, para todas las edades. Entonces, sí, un chequeo antes para ver cuáles son estos suplementos que requiere su cuerpo, que necesita. Claro, sí. Esto es muy importante en todas las etapas de la vida. Incluso cuando uno es joven y que está haciendo ejercicio, no, me voy a suplementar con esto. Pero antes debo saber, uno, si lo necesito de verdad. Dos, qué cantidad necesito, porque puede que sea mínimo, no estaría haciendo nada. Entonces, hay que conocer esas cosas. La actividad física, Daniela, combinada con la alimentación, ¿cómo se complementa esto y cómo lo debe llevar a cabo un adulto mayor? O sea, el adulto mayor, la actividad física va a ser totalmente distinta a una persona ya de 30, 40, 50 años. ¿Cómo sería en este caso para que esa alimentación sea óptima? Claro, lo ideal es crear un hábito desde joven para que cuando ya lleguemos a la tercera edad sea más fácil y no la rechacemos de lleno, porque muchas veces entonces comienza esta parte en donde, digamos, no me gusta hacer actividad física porque ahora. Entonces sí es importante, digamos que no necesitamos alzar pesas, claro, sí es ideal para crear el músculo, pero no es algo que yo necesite alzar pesas para hacer ejercicio o que me tenga que correr todo, no sé, todo el Parque Omar, no. Con tal de hacer 30 minutos como base es importante y es algo que nos ayuda bastante. En el caso de los adultos mayores, por lo menos caminar en la mañana, tarde, ¿hacen un tipo de diferencia? ¿Cómo sería este método? Porque a muchos adultos mayores tal vez se les complica alzar pesas, tal vez se les complica manejar alguna bicicleta, tal vez se les sea difícil llevar el ritmo de otras actividades físicas. Sin embargo, hay actividades físicas que ellos pueden realizar con totalmente comodidad, como sería caminar. Claro, la caminata es lo principal. También ahora tenemos esta modernidad de unas bicicletas donde tú puedes estar sentado y estás moviendo las piernas para evitar esa pérdida de masa muscular en las piernas. Muchas veces ya tenemos problemas con las rodillas y esto es como un tipo terapia que nos ayuda bastante. Lo ideal es, digamos que en la mañana, donde no hay tanto sol, hacer esa pequeña caminata, si sea unos 15 minutos, y luego, más tarde, cuando ya vienen siendo las 5 o 6, que también está bajando el sol, hacer otros 15 minutos. Si podemos más, mejor. Pero lo ideal es no perder esta consistencia, hacerlo diario para, uno, evitar esa pérdida de masa muscular que después no podemos levantarnos, nos da mucho dolor en las piernas, pero tampoco debemos, digamos que olvidar la parte de arriba. Entonces, tener algunas pesitas, no tan pesadas, sino algo más pequeño, y hacer estas actividades físicas sentados mientras vemos televisión, mientras vemos el programa, tener esas pesitas en donde en unos 15 minutos no nos vamos a dar cuenta y ya lo hemos completado. Importante tampoco sobreexigirse, ¿verdad? No, exacto. Cuando ya sentimos alguna molestia, detenernos, ver qué es lo que está sucediendo
y si debemos acudir al médico, hacerlo. Si no, solamente disminuir un poco más el peso, pero no dejarlo atrás, porque esto nos va a ayudar a fortalecernos a nosotros. Esto podría ayudar también el apetito del adulto mayor, ya que dicen que entre más ejercicio hace o esa medida de actividad física, más hambre da. Claro, porque como el cuerpo se está exigiendo más, necesita comer más. Entonces esto puede ayudar bastante y también la movilidad ayuda a evitar el estreñimiento o ayuda en esa parte porque estamos dándole movilidad al cuerpo. Como uno dice, a veces también se mueve adentro de los intestinos, entonces todo esto nos ayuda. Daniela, alimentos fortificados. Cuando hablamos de alimentos fortificados, ¿a qué nos referimos? Los alimentos fortificados son alimentos que les añaden vitaminas, minerales o algún otro nutriente. Digamos, el arroz ha sido fortificado incluso con ácido fólico, que esto es bastante importante porque en el proceso que lleva el alimento muchas veces se pierden estos nutrientes, entonces necesitan añadirle para nutrirnos. Esto lo recomiendan los especialistas como ustedes al momento que el adulto mayor va a la consulta médica. Sí, lo ideal es en el etiquetado, podemos verlo con qué está fortificado, pero sí se recomienda bastante porque es añadirlo, es un ganar en esta parte. Daniela, esta pregunta la hago con frecuente los especialistas de salud porque tal vez sean algunas dudas que tengan las personas ricas al momento de que lleguen los adultos mayores, por lo menos a su consultorio. ¿Cuáles son esas preguntas frecuentes que realizan al momento de llegar aquí? ¿Cuáles serían esas dudas que más hacen? Claro, lo ideal es ¿por qué tenemos este problema para ir al baño? ¿Por qué el estreñimiento si yo estoy consumiendo agua y estoy alimentándome? Entonces hay también, como había mencionado, muchos medicamentos que producen esta parte. También está en la parte en que ¿por qué mi familiar o por qué yo no estoy consumiendo lo suficiente? Porque no me da hambre. Pero es también que el apetito, el estómago se va reduciendo. Entonces todo esto va a ser un proceso que poco a poco no es quitar ningún alimento, sino darlo pero en pequeñas cantidades y más frecuentes. Muchas veces necesitamos de 4 a 5, incluso hasta 6 comidas al día pequeñas para estar nutriéndonos constantemente. En el caso de los ayunos, Daniel, esto lo pregunto porque yo conozco adultos mayores que le encanta hacer ayunos, principalmente en la mañana. No voy a comer en la mañana, pero como en el almuerzo. O como en la mañana, como a mediodía, pero no como en la cena hasta el siguiente día. ¿Esto trae algún tipo de beneficio o consecuencia? ¿Cómo sería principalmente para los adultos mayores, por tomando en cuenta lo que han mencionado de la importancia de la alimentación y todos los nutrientes que deben tener? Sí, esto puede traer consecuencias mayormente porque podemos tener, digamos que desmayos, porque perdemos, no estamos llenándonos de esa energía. Entonces también puede tener problemas a nivel gástrico, el estómago comienza a secretar o a crear más acidez, entonces después vemos reflujo. ¿Por qué me dio reflujo si no estoy comiendo? Pero es porque hay más ácido en el estómago. También esta debilidad que se causa porque seguimos haciendo nuestras actividades diarias, pero no estamos recibiendo la energía que viene a través de la comida. Entonces, no es recomendable hacer estos ayunos ni en la mañana, ni en la noche, ni en ningún momento. Incluso también se puede ver que no como en la mañana, pero después en el almuerzo me sirvo de más. Claro. Entonces viene este atracón en donde después uno queda con dolores en la barriga, con gases, entonces es mejor evitar y comer en cada tiempo de la comida. Se dice que el alimento más importante del día es el desayuno. ¿Esto aplica también en el caso de los adultos mayores? Sí, como bien dice la palabra desayuno, es evitar ese ayuno que se trae desde toda la noche, desde el momento en que nos acostamos hasta levantarnos. Entonces tiene que ser bastante variado. Debe haber todo tipo del grupo de los alimentos, proteínas, los carbohidratos,
los vegetales, podemos hacer un huevito con vegetales, esto nos ayuda a tener todos estos nutrientes. Podemos, depende, si no hay problemas con el café, una tacita de café o un té, no es impedimento solo si no hay una contraindicación. Ya para finalizar, Daniela, ese mensaje final que desea dejar a la audiencia sobre este tema de la alimentación en adulto mayor. Claro, no echemos la nutrición a un lado, es muy importante desde la primera etapa de vida, que es desde niños, hasta el adulto. Esto es muy importante llevarlo. Si tenemos alguna molestia, alguna debilidad, acudir al médico, no solamente a nutrición, sino también a cualquier especialista que lo requiera y siempre tener un plato variado, que es lo más importante, y no olvidar la actividad física y la hidratación. Así es. Y bien, con este mensaje por parte de Daniela Díaz, la nutricionista, ponemos punto final a su programa Medicina del Día. Será hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos, Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ampliarnos sobre este tema tan importante.